Para salvar a su madre moribunda, un millonario debe fingir su propia desaparición, convirtiendo su opulenta mansión en un frío campo de vigilancia. Lo que descubre en las sombras no es solo la traición de la mujer que ama, sino un complot calculado para acelerar la muerte de la única familia que le queda. Atrapado en su propia casa, observando en silencio a través de lentes ocultos, debe presenciar cómo su prometida ejecuta un plan siniestro, esperando el momento exacto para regresar de entre los muertos y desatar el infierno. El sol de Monterrey caía a plomo sobre los jardines impecables de la mansión en San Pedro Garza García, un oasis de riqueza y poder en medio del calor de Nuevo León. Era la tarde de la fiesta de compromiso, y el aire olía a jazmín y a dinero. Alejandro Garza, a sus 45 años, observaba a los empleados moverse con precisión militar, colocando arreglos florales que costaban más que el salario de un año de muchos de ellos. Como el zar de Aceros Garza, Alejandro había construido un imperio que dominaba la industria nacional, un hombre acostumbrado a controlar cada variable de su vida. Pero en ese momento, una variable incontrolable lo atormentaba: la salud frágil de su madre, doña Isabela, quien parecía desvanecerse un poco más cada día desde que él había anunciado su boda. La voz de doña Isabela, aunque débil como un susurro de papel, cortó el ruido de los preparativos. «Hijo, necesito hablar contigo». Alejandro se giró de inmediato, su fachada de empresario impenetrable derritiéndose al verla. Allí estaba ella, sentada en su silla de ruedas, empujada por Carmen, la ama de llaves que había servido a la familia Garza durante más de 30 años, una sombra leal que lo había visto crecer. Los ojos de Isabela, aunque hundidos por la enfermedad, conservaban una chispa de acero que Alejandro reconocía bien. Era la misma determinación que había fundado el imperio familiar. «Mamá, deberías estar descansando», dijo él, apresurándose a tomar el control de la silla, su voz teñida de una preocupación que iba más allá de la fiesta. «El evento no es hasta la noche». Ella levantó una mano temblorosa para detenerlo. «El evento puede esperar. Tenemos que hablar. Sobre ella, sobre Brenda». Alejandro soltó un suspiro largo y cansado. No era la primera vez. Brenda Montemayor, una socialité de 32 años, cuya belleza era tan comentada en las columnas de Sociedad como la fortuna de los Garza, había entrado en su vida como un huracán. Se habían conocido hacía 8 meses, en un evento de caridad en la Ciudad de México, y 6 meses después, él le había propuesto matrimonio. Desesperado por encontrar la felicidad que había perdido 5 años atrás con la muerte de su primera esposa, Sofía. «Mamá, ya hemos hablado de esto. Amo a Brenda. Ella me hace feliz, más feliz de lo que he sido en años». Doña Isabela negó lentamente con la cabeza, un gesto que denotaba una profunda tristeza. «Tú no amas a Brenda, Alejandro. Amas la idea de ella. Amas volver a sentirte vivo, pero esa mujer es un pozo de oscuridad». «Carmen, déjanos solos, por favor», pidió la matriarca. La ama de llaves asintió y se retiró con una mirada de preocupación. Cuando estuvieron solos, bajo la sombra de una bugambilia morada, Isabela tomó la mano de su hijo. Su piel era delgada, casi traslúcida, pero su agarre era sorprendentemente firme. «Alejandro, esa mujer tiene hielo en la mirada. Observo cómo te mira a ti con esa adoración fingida, y luego observo cómo me mira a mí cuando cree que nadie la ve. Me mira como si yo fuera un obstáculo, como si estuviera calculando cuánto tiempo me queda». La frustración de Alejandro crecía. Amaba a su madre, pero su insistencia le parecía una paranoia producto de su enfermedad y soledad. «Mamá, siempre has sido desconfiada. Lo fuiste con Sofía al principio, ¿recuerdas? Y terminaron siendo las mejores amigas. Sofía era luz, Alejandro. Era genuina,
replicó Isabela, su voz ganando una fuerza inesperada. Esta mujer, Brenda, es una actriz. ¿No has notado cómo cambia su voz cuando tú entras en la habitación? ¿Cómo trata a Carmen y a los demás empleados como si fueran invisibles? Y luego, frente a ti, es toda sonrisas y amabilidad. El amor te tiene ciego, hijo. Estás cometiendo un error terrible y me temo que cuando abras los ojos será demasiado tarde. No solo para ti, sino para mí. El silencio que cayó entre ellos fue pesado, interrumpido solo por el lejano murmullo de los preparativos de la fiesta. Alejandro quería descartar sus palabras, pero una pequeña astilla de duda, helada y aguda, se había clavado en su mente. «Solo prométeme una cosa», insistió doña Isabela, sus ojos fijos en los de él. «Solo una. Obsérvala cuando ella piense que no estás mirando. Escúchala cuando hable con otros. Finge que no estás prestando atención. La verdad siempre sale a la luz, Alejandro, pero solo si estás dispuesto a verla». En ese momento, el celular de Alejandro vibró. Era un mensaje de Brenda, diciendo que llegaría en 1 hora para arreglarse. «Tengo un viaje de negocios a Alemania la próxima semana», dijo él, más para sí mismo que para su madre. «Quizás le pida que se quede aquí para cuidarte. Así veré cómo se llevan sin mí». Isabela soltó una risa seca. «No funcionará. Ella sabrá que es una prueba. Si quieres ver al lobo, no puedes avisarle que vas a cazar». La sugerencia de su madre era audaz, casi maquiavélica. «Dile que te vas, pero quédate y observa». Alejandro la miró impactado. «¿Quieres que espíe a mi propia prometida, mamá? ¿Que me esconda en mi propia casa? Eso es una locura». Doña Isabela lo sostuvo la mirada, inquebrantable. «¿Qué es más loco, hijo? ¿Buscar la verdad para proteger a tu familia o casarte con una mentira que podría destruirla? Si ella te ama de verdad, no tienes nada que temer. Pero si yo tengo razón, nos estarás salvando a ambos». Antes de que pudiera responder, Carmen regresó, anunciando la llegada del banquete. La conversación quedó suspendida, pero la semilla de la duda había sido plantada en un terreno fértil. Horas más tarde, la fiesta de compromiso estaba en pleno apogeo. 50 de las personas más influyentes de Monterrey llenaban el salón principal, brindando por la feliz pareja. Brenda estaba deslumbrante con un vestido rojo que parecía pintado sobre su cuerpo, su risa resonando mientras se movía entre los invitados con la gracia de una pantera. «Todo es perfecto, mi amor», le susurró a Alejandro, rodeándolo con sus brazos. «¿Tu madre se siente bien?» Noté que se retiró temprano. Alejandro asintió. «Sí, solo está cansada. Ya sabes, la edad». Brenda le dio un beso suave. «Claro, pasaré a su habitación más tarde para desearle buenas noches». Él la observó alejarse, las palabras de su madre repitiéndose en su mente. Era posible que esa sonrisa fuera una máscara. En un extremo del salón, Javier Herrera, su mejor amigo y director financiero de Aceros Garza, se acercó con una copa de tequila. «¿Quién lo diría? El soltero de oro de Monterrey finalmente atrapado», bromeó Javier. «¿Estás seguro de esto, Alejandro? Fue muy rápido». La pregunta de Javier, tan parecida a la de su madre, golpeó a Alejandro. «¿Por qué lo dices? ¿Nervios de novio?». Alejandro negó, incapaz de compartir la oscura sospecha que comenzaba a formarse. «No, solo es mucho de golpe. La fiesta, la boda, la salud de mamá». Javier le dio una palmada en la espalda, pero su mirada era seria. «Solo cuídate, hermano. Esa mujer es intensa y parece que disfruta de este mundo más que de ti». Más tarde esa noche, Alejandro notó que Brenda no estaba por ningún lado. Recordando su promesa de visitar a su madre, decidió subir. Mientras se acercaba al ala de las habitaciones, escuchó la voz de Brenda, baja y sibilante, proveniente de un corredor lateral. Hablaba por teléfono, creyendo que nadie la escuchaba. «Ya está prácticamente hecho. Después de la boda será cuestión de tiempo. Sí, la
Vieja sigue siendo un estorbo, pero no por mucho tiempo. No, él no sospecha nada. Los hombres enamorados son tan predecibles, Ricardo. Te lo dije. Solo un poco más de paciencia y todo esto será nuestro. Alejandro se congeló. El aire abandonó sus pulmones y un frío glacial le recorrió la espalda. Ricardo. ¿Quién era Ricardo? ¿Y por qué hablaban de su madre como un estorbo? Retrocedió en silencio, el corazón golpeándole el pecho con la fuerza de un martillo industrial. Volvió a la fiesta, pero el ruido y las risas ahora le sonaban distantes, como un eco de un mundo al que ya no pertenecía. La máscara de Brenda no solo existía, sino que él la había estado besando. La advertencia de su madre no era paranoia, era una profecía. Esperó a que la fiesta terminara, a que Brenda se fuera a su propio apartamento en Valle Oriente, y entonces buscó a la única persona en la que podía confiar plenamente. Encontró a Carmen en la cocina, supervisando la limpieza. «Carmen», dijo él. Su voz era tan tensa que apenas la reconoció. «Necesito tu ayuda. Es sobre la señorita Brenda, y creo que mi madre está en grave peligro». El rostro de Carmen, normalmente sereno, se endureció con una comprensión inmediata. «Sabía que esa mujer no traía nada bueno, patrón. ¿Qué necesita usted de mí?» Alejandro respiró hondo, su mente de empresario ahora enfocada en la logística de la guerra. «Mañana anunciaré que mi viaje a Alemania se adelanta, pero no iré a ningún lado. Me quedaré en la casa de huéspedes. Quiero que me ayudes a instalar un sistema de vigilancia completo, cámaras adicionales, micrófonos. Nadie puede saber que estoy aquí, ni siquiera Javier, especialmente Brenda. Le pediré que se mude aquí para cuidar a mi madre mientras estoy fuera. Quiero ver con mis propios ojos qué sucede cuando yo no estoy». Carmen asintió, su lealtad inquebrantable. «¿Y si lo que vemos es malo, patrón? Si doña Isabela tiene razón». Los ojos de Alejandro se oscurecieron. Miró por la ventana hacia la Sierra Madre, cuyas siluetas oscuras recortaban el cielo nocturno de la ciudad. «Entonces», dijo con voz gélida, «haré exactamente lo que sea necesario para proteger a mi familia, y me aseguraré de que ella pague por cada mentira». El plan se puso en marcha con una velocidad vertiginosa. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Alejandro hizo llamar a su equipo de seguridad personal, pretextando una actualización del sistema. Se instalaron cámaras discretas, del tamaño de un botón, en todas las áreas comunes, en el despacho y, crucialmente, en la suite de doña Isabela, cubriendo todos los ángulos. El sistema estaba conectado a un centro de monitoreo improvisado en la casa de huéspedes, una pequeña construcción de lujo al fondo del jardín, separada de la casa principal por una alberca y un denso follaje. «Carmen, asegúrate de que tenga comida y agua para varios días», instruyó Alejandro mientras probaba los monitores. «Nadie, absolutamente nadie viene aquí». Carmen asintió, aunque sus ojos mostraban la tensión de la situación. «Patrón, espiar a su prometida, esto es... No es espionaje, Carmen, es precaución», la interrumpió él. «Si me equivoco, si mi madre se equivocó, nadie lo sabrá jamás. Procederé con la boda y pediré perdón a Dios por dudar. Pero si tengo razón...». No necesitó terminar la frase. A las 10 de la mañana, Alejandro hizo la llamada, marcó el número de Brenda, activando el altavoz para que Carmen, que estaba con él, pudiera escuchar. «Mi amor, tengo noticias terribles», dijo, inyectando una dosis perfecta de frustración en su voz. «Los alemanes adelantaron la junta, el contrato de la nueva acería. Tengo que irme hoy mismo. Mi vuelo sale a las 2 de la tarde». Hubo una pausa del otro lado y en el monitor de su computadora, donde tenía la videollamada activa, vio una fracción de segundo de alegría en los ojos de Brenda, antes de que fuera reemplazada por una preocupación perfectamente actuada. «Pero amor, ¿tan pronto? ¿Y nuestra
Degustación del menú y tu madre. Lo sé, es un desastre, continuó Alejandro jugando su papel. Confío en tu gusto para el menú, elige lo que quieras, pero es por mi madre que te llamo. Me sentiría mucho más tranquilo si te mudaras a la mansión mientras estoy fuera. Solo será una semana. ¿Podrías hacerme ese favor? Para que me asegure de que esté bien cuidada y para que ustedes dos puedan conocerse mejor. La vacilación fue casi imperceptible, pero para Alejandro, que ahora observaba cada microexpresión, fue evidente. Oh, claro, mi amor, por supuesto. Sería un honor cuidar a Isabela. No te preocupes por nada. Nosotras estaremos bien. Su sonrisa era radiante, pero sus ojos parecían fríos y calculadores. Maravilloso. Gracias, Brenda. Eres un ángel. Tengo que correr al aeropuerto. Te llamaré cuando aterrice. Antes de partir, Alejandro fue a despedirse de su madre. La encontró sentada junto a la ventana, observando el cerro de la silla. Tenías razón, mamá, dijo en voz baja, arrodillándose junto a su silla. La escuché anoche. Hablaba con un hombre, Ricardo. Dijo que eras un estorbo y que no durarías mucho. Doña Isabela no mostró sorpresa. Solo asintió lentamente, una lágrima silenciosa rodando por su mejilla. ¿Qué vas a hacer, hijo? Voy a descubrir toda la verdad. Me esconderé en la casa de huéspedes. Carmen me ayudará. ¿Podrás actuar con normalidad frente a ella, sin que sepa que sospechamos? Isabela se secó la lágrima, y sus ojos recuperaron su brillo de acero. Hijo, he lidiado con tiburones de negocios toda mi vida. Reconozco a una víbora cuando la veo, aunque use piel de cordero. Ella no sabrá nada. Ve y ten cuidado. A las 13:30, Felipe, el chofer, llevó a Alejandro al Aeropuerto Internacional de Monterrey. Alejandro entró en la Terminal A, caminó por el área de documentación como si fuera a abordar. Y luego, una vez fuera de la vista de Felipe, salió por una puerta lateral, tomó un taxi de aplicación y regresó a San Pedro, entrando por la puerta de servicio del jardín. A las 3 de la tarde ya estaba instalado en su búnker de vigilancia. Carmen le informó que doña Isabela estaba descansando. La señorita Brenda llamó. Dijo que llegará a las 5 después de empacar algunas cosas. El cuarto de huéspedes se había transformado en un centro de comando. Múltiples pantallas mostraban la sala, el comedor, el despacho y, la más importante, la habitación de su madre. El audio era nítido. Ahora solo quedaba esperar. A las 17:15, en Minso 6 y punto, las cámaras del portón principal captaron la llegada del convertible blanco de Brenda. Entró en la mansión no con una maleta pequeña para una semana, sino con 3 maletas grandes, como si planeara una mudanza permanente. Carmen la recibió con su habitual profesionalismo. Buenas tardes, señorita Brenda. He preparado la habitación de huéspedes principal para usted. Brenda miró a su alrededor, su mirada deteniéndose inmediatamente en una de las nuevas cámaras en el vestíbulo. ¿Y eso? Es nueva. Alejandro contuvo el aliento, pero Carmen estaba preparada. El patrón las mandó instalar esta mañana, señorita, para la seguridad de doña Isabela mientras él está de viaje. Estaba muy preocupado. Brenda estudió la cámara un momento más. Una sombra de molestia cruzó su rostro, pero rápidamente la reemplazó con su sonrisa. ¡Qué considerado! ¿Doña Isabela está despierta? Quiero saludarla. Brenda se dirigió al solarium, donde doña Isabela solía leer por las tardes. Alejandro subió el volumen del audio al máximo, su corazón latiendo con fuerza. «Doña Isabela, qué gusto verla», dijo Brenda, su voz ahora melosa y dulce. «Alejandro me pidió que me quedara aquí para hacerle compañía mientras él está en Alemania. ¿No es un encanto?» La anciana levantó la vista de su libro, sus ojos tranquilos. «Muy amable de tu parte, Brenda. Sí, mi hijo ya partió. Espero que este tiempo juntas nos sirva para conocernos mejor. Después de todo, pronto seremos familia». La conversación continuó por
Unos minutos, trivial y cortés. Brenda preguntaba por sus medicinas, por su rutina, todo parecía perfectamente normal. Entonces el celular de Brenda sonó. Ella miró la pantalla y su rostro cambió sutilmente. «Discúlpeme, doña Isabela, es una llamada de trabajo urgente, atenderé en el pasillo». Se alejó, creyendo estar fuera del alcance del oído, pero no del alcance de las cámaras y micrófonos de Alejandro. «Acaba de irse», susurró ella al teléfono. «Sí, Ricardo, estoy en la mansión. Me quedaré. En toda la semana. Es la oportunidad perfecta para encontrar los documentos de la bóveda y la llave de la caja de seguridad». No, la vieja no sospecha nada. Es solo una anciana enferma. Esta es nuestra oportunidad. Con el poder notarial que me dio para la boda, puedo empezar a mover cosas. Tenemos que acelerar el plan B. No podemos esperar a la boda. Alejandro sintió que el estómago se le revolvía. ¿Qué era el plan B? ¿Y qué documentos? Cuando Brenda regresó al solarium, su máscara de dulzura estaba firmemente en su lugar. «Disculpe la interrupción, querida. ¿En qué estábamos?» «Me contabas», dijo Isabela con calma, «que tenías ideas para después de la boda, quizás remodelar». «Oh, sí», dijo Brenda. «De hecho, estaba pensando que quizás usted consideraría mudarse a esa hermosa clínica de retiro en San Miguel de Allende. El aire de la montaña le haría maravillas. Y tendría atención médica las 24 horas. Alejandro y yo necesitaremos privacidad, ya sabe, como recién casados». La sugerencia fue lanzada con dulzura, pero la implicación era brutal: deshacerse de ella. Doña Isabela levantó una ceja. «Aprecio tu preocupación, Brenda, pero esta es mi casa. He vivido aquí 40 años. Creo que esa decisión me corresponde a mí y a mi hijo». Un destello de irritación pura cruzó el rostro de Brenda antes de que pudiera controlarlo. «Claro, claro, solo pensaba en su bienestar». Esa noche, durante la cena, Brenda insistió en llevarle la bandeja a doña Isabela a su cuarto, despidiendo a Carmen. Alejandro observaba tenso el monitor que mostraba la habitación de su madre. «Tome sus medicinas, doña Isabela», dijo Brenda, entregándole un vaso de agua y varias pastillas. La anciana las miró. «Estas no son mis pastillas habituales, faltan las azules». «Oh, qué despistada soy», dijo Brenda con una risa falsa. «Deben ser estas. Carmen las dejó separadas. Tome, son para el dolor. El doctor Morales dijo que podía tomarlas y se sentía muy incómoda». Doña Isabela dudó, pero, bajo la mirada insistente de Brenda, se llevó las pastillas a la boca y bebió el agua. «Buenas noches, doña Isabela. Descanse bien», dijo Brenda, apagando la luz. Apenas la puerta se cerró, Alejandro vio a su madre, con un movimiento rápido y practicado, escupir las pastillas intactas en un pañuelo. Las escondió bajo la almohada. Alejandro sintió un escalofrío. Brenda no solo quería sacarla de la casa, estaba tratando de drogarla, o peor. Una hora después, cuando la mansión estaba en silencio, la cámara del pasillo captó a Brenda, ahora vestida de negro, dirigiéndose al despacho de Alejandro. Marcó la combinación de la alarma, una combinación que solo él y su madre conocían. ¿Cómo la sabía? Entró y se dirigió directamente al librero, moviendo una hilera de libros falsos para revelar la caja fuerte. Con una confianza pasmosa, marcó la combinación. Alejandro observó, horrorizado, cómo su prometida abría su bóveda más secreta. Sacó legajos de documentos, los estatutos de la empresa, los registros de sus cuentas en el extranjero y el contrato prenupcial que él le había pedido firmar. Brenda extendió los documentos sobre el escritorio y comenzó a fotografiarlos uno por uno con su celular mientras mantenía una videollamada activa. «Aquí está todo, Ricardo. Todo. El contrato prenupcial original, los números de cuenta, los testamentos. Tenemos todo lo que necesitamos para reemplazarlos». La voz de un hombre respondió, distorsionada pero clara: «Eres brillante, mi amor.
Ahora, solo... Falta la vieja. ¿Estás segura de que las pastillas funcionarán? Brenda rió, una risa fría que hizo que a Alejandro se le helara la sangre. No te preocupes por ella. El doctor Morales dijo que su corazón es débil. Una dosis un poco más alta de sus nuevos medicamentos para dormir y simplemente no despertará. Será una tragedia. Y yo estaré allí para consolar al pobre viudo. Alejandro apenas durmió esa noche. Las imágenes de Brenda en su despacho y su plan para asesinar a su madre se repetían en su mente. Al amanecer, ya estaba frente a los monitores. Vio a Carmen entrar en el cuarto de doña Isabela. «Buenos días, señora. ¿Cómo se siente?» «Como alguien que fingió tomar veneno», respondió la anciana, mostrándole a Carmen el pañuelo con las pastillas. «Quiero que mandes esto al doctor Morales, pero no al que Brenda mencionó. Llama al doctor Ferrer, tu primo, el farmacéutico, que analice esto en secreto. Tengo el presentimiento de que esta mujer trabaja con alguien de adentro». Carmen guardó las pastillas. «Lo haré de inmediato, señora. La señorita Brenda sigue durmiendo. Anoche la oí hablar por teléfono hasta tarde». Ese día, la tensión en la casa de huéspedes era palpable. Alejandro observaba a Brenda pasearse por la casa como si ya fuera la dueña, hablando por teléfono, riendo y planeando. Alrededor del mediodía, las cámaras del portón captaron un auto deportivo rojo. El portero anunció a un visitante, el señor Ricardo Linares, quien dijo tener una cita con la señorita Brenda para revisar los arreglos florales de la boda. Alejandro sintió que la bilis le subía por la garganta. Así que este era el misterioso Ricardo, un hombre alto, bronceado y con una sonrisa arrogante que entró en la mansión con la familiaridad de quien ya había estado allí. Brenda lo recibió en la entrada. En el momento en que creyó que Carmen no los veía, se lanzó a sus brazos y lo besó con una pasión que Alejandro nunca había recibido. No era solo un complot financiero, era una traición total y absoluta. «Te volviste loco. ¿Qué haces aquí?», siseó ella, aunque no apartaba sus manos de él. «Relájate, preciosa. Tu noviecito está a miles de kilómetros. Tenía que verte. ¿Y bien? ¿Conseguiste los documentos?» «Fotografié todo anoche», dijo ella, orgullosa. «El idiota confía tanto en mí que me dio la combinación de la caja fuerte hace meses. Para emergencias». Ambos rieron. «¿Y la vieja?», preguntó Ricardo. «Va según el plan», dijo Brenda. «Anoche le di una dosis suave. Hoy aumentaré la dosis. Le dije que eran nuevos medicamentos del doctor Morales. Hablé con Morales, está en nuestra nómina, falsificará la receta y, si es necesario, el certificado de defunción. Dirá que fue una insuficiencia cardíaca natural». Ricardo asintió, satisfecho. «Perfecto, y yo traje esto». Sacó de su maletín un documento. «El nuevo contrato prenupcial. Este te da el 50% de todo, sin importar el tiempo de casados, en caso de divorcio o muerte. Solo tenemos que cambiarlo por el original». En la caja fuerte. Se besaron de nuevo con lujuria y codicia. Alejandro tuvo que apartar la mirada, enfermo y herido. «Vamos a mi cuarto», susurró Brenda. «Tenemos que celebrar». Mientras ellos subían, Alejandro observó la cámara en el cuarto de su madre. Vio a doña Isabela, que había estado escuchando la llegada de Ricardo, luchar por incorporarse. Con una determinación increíble, se movió de su cama a la silla de ruedas, sus manos temblando por el esfuerzo. Sola, comenzó a empujar la silla hacia el pasillo. Alejandro entró en pánico. ¿Qué estaba haciendo? ¿Iba a confrontarlos? Estaba sola y vulnerable. «¡Carmen!», gritó Alejandro por el intercomunicador que tenía con la cocina. «¡Mamá salió del cuarto! ¡Deténla!». Pero Carmen estaba en el jardín trasero. Su madre estaba sola. Doña Isabela llegó al pasillo principal justo cuando Brenda y Ricardo salían de la habitación de huéspedes, riendo. La risa se congeló en sus gargantas cuando vieron a la matriarca. «Doña Isabela», tartamudeó.
Brenda, tratando de recomponerse. Debería estar descansando. Le presento a Ricardo, mi organizador de bodas. La anciana la miró con un desprecio absoluto. Ahórrate las mentiras, niña. He oído suficiente. Sé exactamente quién eres y sé lo que están planeando. Víboras, tratando de asesinarme en mi propia casa. La cara de Brenda pasó del pánico a la furia. Ricardo dio un paso adelante, amenazante. Usted no sabe nada, vieja. Será mejor que regrese a su cuarto y olvide lo que vio. ¿O qué? Lo desafió Isabela, su voz temblando pero firme. ¿Me darás más de tus medicinas especiales? ¿Me matarás tú mismo? Ricardo levantó la mano para agarrar la silla de ruedas, quizás para callarla. En ese instante, Alejandro, que había salido corriendo de la casa de huéspedes como un loco, cruzando el jardín en segundos, irrumpió en la casa principal. «¡Aleja tus manos de mi madre!», rugió Alejandro. Su voz, amplificada por la furia, resonó en el mármol del vestíbulo. Brenda y Ricardo se giraron, sus rostros una máscara de absoluto terror. Brenda casi se desmaya. «Alejandro, pero ¿Alemania? ¿Cómo?» «La función terminó, Brenda», dijo Alejandro. Su voz era ahora peligrosamente tranquila, mientras se interponía entre ellos y su madre. El silencio que siguió fue denso, cargado de traición. Brenda fue la primera en intentar reaccionar, su rostro transformándose en una máscara de falsa indignación. «Alejandro, mi amor, no es lo que parece. Este es Ricardo, mi primo. Vino a visitarme y tu madre nos está acusando de cosas horribles. Basta de mentiras», tronó Alejandro. «Lo oí todo, lo vi todo. Las cámaras, recuerdan, las que instalé para proteger a mi madre de ti. Vi las fotos en el despacho, oí el plan de las pastillas, oí cómo planeaban su muerte». Ricardo, viendo que la actuación no serviría, intentó una táctica diferente, más agresiva. «Espiar a tu prometida, eso es ilegal, imbécil. Invasión de la privacidad. Podemos demandarte». Alejandro soltó una risa seca, sin humor. «¿Demandar? ¿Quieres hablar de legalidad? ¿Tú, el que falsificó documentos prenupciales, el que conspiró para cometer un asesinato?» En ese momento, Carmen apareció, flanqueada por Felipe, el chofer, y dos guardias de seguridad que Alejandro había mantenido ocultos. «Felipe, por favor, escolta a estos dos al salón. No dejes que usen sus teléfonos. No dejes que se muevan». «No puedes hacernos esto», gritó Brenda, su barniz de sofisticación completamente roto, mostrando a la mujer desesperada que había debajo. «No tienes pruebas de nada». «Tengo horas de grabaciones de audio y video», respondió Alejandro fríamente. «Tengo sus planes para alterar mi testamento. Y tengo las pastillas que le diste a mi madre anoche». Se volvió hacia su madre, su furia reemplazada por una profunda preocupación. «Mamá, por favor, vuelve a tu cuarto. Carmen, cuida de ella». «No fui yo, fue él», sollozó Brenda señalando a Ricardo. «Él me obligó, me manipuló. Alejandro, yo te amo». «Te lo juro». El patético intento de manipulación solo aumentó el asco de Alejandro. «Guárdate el teatro, Brenda». Se acabó. En el salón, mientras los guardias vigilaban, Alejandro los confrontó. «Tengo dos opciones. Llamar a la policía ahora mismo y entregarles las grabaciones, lo que significa que pasarán los próximos 20 años en la cárcel por intento de homicidio y fraude. O pueden irse». Ricardo lo miró, calculando. «¿Irnos? ¿Así de simple? Les daré dinero, suficiente para que desaparezcan de Monterrey, de México, y nunca regresen. Si alguna vez vuelvo a oír sus nombres, si intentan contactarme, si se acercan a mi familia, soltaré las grabaciones. No solo a la policía, sino a la prensa. Destruiré sus reputaciones para siempre». Brenda miró el dinero que Alejandro arrojó sobre la mesa. Eran varios fajos de dólares. «Vamos, Brenda», dijo Ricardo, agarrando el dinero. «Se acabó.
Tuvimos suerte de que no nos esté entregando. Ella lanzó una última mirada de odio puro a Alejandro. Te arrepentirás de esto, Alejandro. Me humillaste. Nadie me humilla así. Fueron escoltados fuera de la mansión. Alejandro observó cómo el auto de Ricardo se alejaba a toda velocidad y luego la adrenalina lo abandonó, dejándolo vacío. Subió al cuarto de su madre. La encontró sentada en su cama, pálida pero serena. Él se sentó a su lado y por primera vez en años, el gran magnate del acero lloró. Apoyó la cabeza en el regazo de su madre, avergonzado de su ceguera, devastado por la traición. Tenías razón, mamá, tenías razón en todo, casi dejo que te matara. Doña Isabela acarició su cabello. El amor nos ciega, hijo, pero abriste los ojos a tiempo, eso es lo que importa. Ahora estamos a salvo, estamos a salvo. La confianza de Alejandro estaba destrozada. Se sumergió en el trabajo, pero la mansión se sentía contaminada. La salud de doña Isabela, tras el estrés del evento, decayó visiblemente. El doctor Morales, cómplice de Brenda, fue despedido y denunciado discretamente, pero necesitaban a alguien de confianza. Fue entonces cuando el doctor Ferrer, el primo de Carmen, recomendó a una enfermera. «Es la mejor, patrón», dijo Carmen. «Se llama Lucía Campos. Trabajó en el Hospital Zambrano Helion por años. Es profesional y tiene una reputación intachable». Lucía Campos llegó al día siguiente. No era la belleza despampanante de Brenda. Era una mujer de unos 35 años, con ojos inteligentes, una sonrisa serena y una presencia que irradiaba calma y competencia. No mostró adulación por la riqueza de la mansión. Solo se centró en su paciente. «Doña Isabela, soy Lucía. Vamos a trabajar mucho usted y yo para recuperar esa fuerza», le dijo con una firmeza amable. Pasaron 3 meses. Bajo el cuidado de Lucía ocurrió un milagro. Doña Isabela no solo se estabilizó, sino que comenzó a mejorar. La fisioterapia, la nutrición adecuada y, sobre todo, la compañía genuina de Lucía la estaban trayendo de vuelta. Lucía no solo cuidaba su cuerpo, escuchaba sus historias, leía con ella, la trataba con dignidad. Alejandro observaba esta transformación desde lejos. Hablaba poco con Lucía, temeroso de volver a confiar, pero la respetaba. Veía cómo su madre volvía a sonreír, cómo recuperaba el brillo en los ojos. Los jantares en la mansión, antes silenciosos y tensos, ahora incluían a Lucía por insistencia de doña Isabela. Alejandro descubrió que Lucía era inteligente, culta y tenía un humor seco que le encantaba. Hablaban de libros, de la ciudad, de la vida. Ella no lo trataba como a un magnate, sino como al hijo de su paciente. «Su madre es increíblemente fuerte, señor Garza», le dijo una tarde mientras caminaban por el jardín, después de una sesión de terapia de Isabela. «Usted también lo es. Lo que hizo por ella». Alejandro se detuvo. «¿Cómo sabes de eso?» «Isabela me lo contó, me contó todo. ¿Cómo la salvó?» Alejandro sintió un rubor de vergüenza. «Yo no la salvé, yo la puse en peligro». Lucía lo miró, sus ojos llenos de una empatía que lo desarmó. «Usted fue engañado, pero cuando vio la verdad, actuó. Eso es lo que define a una persona. No el error, sino cómo lo corrige». Esa noche, Alejandro se dio cuenta de que sentía algo por Lucía. Era un sentimiento cálido, tranquilo, que no tenía nada que ver con la pasión febril y superficial que sintió por Brenda. Era respeto, era admiración, y eso lo aterrorizaba. No estaba listo. Sin embargo, no podía evitar buscar su compañía. Se encontraron hablando hasta tarde en la biblioteca, compartiendo una copa de vino después de que Isabela se dormía. Él aprendió sobre su sueño de abrir una clínica gratuita para ancianos en los barrios más pobres de Monterrey. Ella aprendió sobre la presión que él sentía por mantener el imperio de su padre.
Estaban construyendo un puente de confianza, ladrillo por ladrillo. Mientras tanto, en un rincón oscuro de la Ciudad de México, la ira de Brenda Montemayor había hecho metástasis. El dinero que Alejandro les dio se había acabado, gastado en lujos y malas inversiones de Ricardo. Estaban desesperados y, peor aún, sedientos de venganza. «No puedo creer que nos echara como a perros», siseaba Brenda. «Esa mansión, ese dinero, era mío». Ricardo, que ahora trabajaba para un abogado turbio, tuvo una idea. «Conozco a alguien, un rival de Garza, Mateo Villa. Siempre ha querido hundir a Aceros Garza. Si le damos la información que fotografiamos, la información interna de la compañía, quizás nos pague bien y quizás nos ayude a obtener nuestra venganza». Mateo Villa era un empresario despiadado, conocido por sus tácticas agresivas. Vio los documentos que Brenda le ofreció y sonrió. «Esto es oro, pero quiero más que documentos. Quiero destruir a Garza, y ustedes dos parecen tener la motivación personal para ayudarme». El plan que tramaron era mucho más oscuro que el primero. No se trataba solo de dinero, se trataba de una humillación total. Sabían que la debilidad de Alejandro era su madre. Y ahora, según los informes que Mateo había pagado, había una nueva persona en la ecuación, la enfermera Lucía Campos. «La nueva enfermera parece muy cercana a la familia», dijo Mateo, mostrándoles fotos de Alejandro y Lucía riendo en el jardín. La sangre de Brenda hirvió de celos. «Así que me reemplazó con esa sirvienta». «Exacto», dijo Mateo. «Y eso nos da una ventaja. Atacaremos desde dos frentes. Ricardo, tú usarás la información legal para iniciar una investigación por fraude contra Garza, usando a mis abogados. Brenda, tú te encargarás de la enfermera. Sácala del camino. Una vez que ella esté fuera, volveremos al plan original, la vieja. Pero esta vez no fallaremos. La secuestraremos. Y cuando Alejandro esté de rodillas, rogando por la vida de su madre y con su empresa desmoronándose, lo destruiremos». El ataque comenzó sutilmente. Una mañana, Lucía recibió un correo electrónico urgente. Supuestamente era del Hospital Zambrano Helion, sobre un antiguo paciente suyo que había sufrido una recaída grave y la solicitaba específicamente. Lucía frunció el ceño. Le pareció extraño. El protocolo del hospital no era ese. Llamó al hospital y le confirmaron que no había ningún paciente con ese nombre ni ninguna emergencia registrada a su nombre. Sintió un escalofrío. Fue directamente a la biblioteca, donde Alejandro estaba en una videoconferencia. Esperó a que terminara. «Alejandro, creo que alguien está tratando de sacarme de la casa», dijo ella, mostrándole el correo. La cara de Alejandro se ensombreció. Al mismo tiempo, su teléfono sonó. Era Javier Herrera. «Alejandro, tienes problemas. Acaba de llegar una citación. Alguien interpuso una denuncia anónima por fraude fiscal, usando información muy específica de tus cuentas en el extranjero. Suena a información interna». Alejandro conectó los puntos al instante. «Brenda, han vuelto». El miedo que sintió no era por su empresa, sino por Lucía y su madre. Esta vez no era solo codicia, era venganza. «No te moverás de esta casa, Lucía. Reforzaré la seguridad». «No», dijo Lucía con firmeza, sorprendiéndolo. «No podemos escondernos. Están jugando con nosotros. Si quieren que vaya al hospital, iré, pero iremos preparados. Es una trampa. Y si es una trampa, ellos estarán allí esperando. Es nuestra oportunidad de atraparlos». Doña Isabela, que había entrado en la biblioteca empujada por Carmen, escuchó la conversación. «Lucía tiene razón, hijo. No podemos vivir con miedo. Esta vez no nos defenderemos. Atacaremos primero. Tiéndanles una trampa». El plan era arriesgado. Alejandro contactó a un amigo de Javier en la Policía Federal. Lucía respondería al correo, confirmando que iría al hospital esa tarde, pero no iría sola. Varios agentes vestidos de civil estarían vigilando el hospital. Mientras tanto, Alejandro y más agentes esperarían en la mansión.
Filtraron información falsa de que Alejandro había volado de emergencia a la Ciudad de México para atender la demanda de fraude, dejando a su madre sola con la seguridad mínima habitual. Era la carnada perfecta. Lucía fuera de la casa, Alejandro fuera de la ciudad. La mansión y doña Isabela estarían vulnerables. Esa tarde, Lucía llegó al Zambrano Helion. Tal como lo sospechaba, no había ninguna emergencia. Pero mientras caminaba de regreso al auto, un hombre elegante se le acercó. «Señorita Campos, qué gusto conocerla. Soy Mateo Villa». Lucía se tensó. «No lo conozco, pero yo a usted sí. Sé lo que significa para Alejandro. Y sé que usted es una mujer inteligente. Alejandro Garza va a caer. Su empresa está acabada. Pero usted no tiene por qué hundirse con él. Tengo una propuesta para usted, mucho más lucrativa que ser enfermera». En ese momento, los agentes federales se materializaron. «Señor Villa, ¿podría acompañarnos? Tenemos algunas preguntas sobre un intento de soborno y conspiración». Mateo, atrapado en el acto, palideció. Simultáneamente, en la mansión de San Pedro, las cámaras de seguridad, que Brenda y Ricardo no sabían que habían sido mejoradas, captaron movimiento en el muro trasero. Eran dos figuras vestidas de oscuro, Ricardo y, para sorpresa de Alejandro, la propia Brenda. Habían desactivado el sistema de alarma que conocían, pero no el nuevo sistema silencioso. Alejandro y los policías observaban desde la sala de control, la antigua casa de huéspedes, mientras los dos invasores entraban en la casa principal creyendo que estaba vacía, excepto por una anciana indefensa. Se dirigieron directamente a la habitación de doña Isabela, esta vez sin sutilezas. Entraron de golpe. «Buenas noches, suegra», dijo Brenda con una sonrisa maliciosa. «Sentimos interrumpir tu sueño». Doña Isabela estaba sentada en su cama, leyendo, con una calma que los descolocó. «Brenda, Ricardo, qué desagradable sorpresa. Veo que no aprendieron la lección». «La lección la aprenderá Alejandro», espetó Ricardo sacando unas cuerdas. «Usted vendrá con nosotros. Será nuestra invitada especial. Y le aseguro que Alejandro pagará hasta el último centavo para recuperarla. Mucho más de lo que nos dio para desaparecer. Me temo que mis planes de viaje han cambiado», dijo una voz desde la puerta. Las luces del cuarto se encendieron de golpe, revelando a Alejandro, flanqueado por 4 policías armados. La expresión de terror y shock en los rostros de Brenda y Ricardo fue absoluta. «Pero estabas en la Ciudad de México», gritó Brenda. «Y Lucía estaba en el hospital», continuó Alejandro, su voz gélida. «Y su socio, Mateo Villa, acaba de ser arrestado intentando sobornarla. Invasión de propiedad, conspiración, intento de secuestro. Creo que esta vez sí pasarán mucho tiempo en la cárcel». Brenda, en un último acto de desesperación, se abalanzó sobre doña Isabela, intentando tomarla como rehén. Pero Lucía, que había regresado del hospital y subido silenciosamente, la interceptó, derribándola con una fuerza que nadie esperaba. Los policías sometieron a Ricardo. Mientras se los llevaban esposados, Brenda gritaba, consumida por el odio. «No he terminado contigo, Alejandro. Nunca serás feliz». Cuando la casa quedó en silencio, Alejandro corrió hacia su madre. Lucía ya estaba revisando sus signos vitales. Estoy bien, dijo la anciana, aunque temblaba. Miró a Alejandro y luego a Lucía. Tomó la mano de ambos y las unió sobre su regazo. «Ahora sí», susurró. «La casa está limpia. Ahora sí, hijo, puedes volver a vivir». Un mes después, Brenda, Ricardo y Mateo Villa enfrentaban múltiples cargos, con pruebas irrefutables en su contra. Aceros Garza estaba a salvo, pero lo más importante, la familia Garza estaba a salvo. Alejandro y Lucía estaban sentados en el jardín de invierno, observando a doña Isabela caminar con ayuda de un andador, pero caminando. «Ella es increíble», susurró Lucía. «Lo es», coincidió Alejandro. Se volvió hacia ella, tomando sus manos. «Lucía,
Estuve ciego por mucho tiempo. Me dejé engañar por algo brillante y falso e ignoré lo que era real. Tú me mostraste lo que es la verdadera fuerza, el verdadero cuidado, el verdadero carácter. Me salvaste a mí tanto como salvaste a mi madre. El corazón de Lucía latía con fuerza. Alejandro, yo solo hice mi trabajo. Empezó como tu trabajo, dijo él, su voz suave, pero se convirtió en algo más. Me enamoré de ti, Lucía Campos. Me enamoré de tu honestidad, de tu fuerza y de tu bondad. Ella lo miró, las lágrimas brillando en sus ojos. Y yo me enamoré del hombre que arriesgó todo por su madre. Me enamoré de ti, Alejandro. 6. Meses después, la clínica gratuita de Lucía para ancianos, financiada por una donación anónima de Alejandro, abrió sus puertas. Doña Isabela, más fuerte que en años, cortó el listón inaugural. Esa tarde, Alejandro llevó a Lucía al Parque Fundidora. Mientras el sol se ponía detrás del horno 3, él se arrodilló. Lucía Campos, me diste luz en mi momento más oscuro. Me enseñaste a confiar de nuevo. Me harías el honor de casarte conmigo. No por interés, no por un contrato, sino por verdad. Ella lloró mientras decía que sí, un sí que resonó con la fuerza del acero y la calidez de un hogar verdadero. En la mansión de San Pedro, doña Isabela observaba el jardín florecer, sabiendo que su hijo finalmente había encontrado a alguien que no veía su cartera, sino su corazón.